Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos da una oportunidad más, un día más, para estar en su presencia. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el verso 1. Leeremos también el verso 14 y otra cita bíblica que tengo acá. Gloria al nombre del Señor. San Juan 1. Dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero leer la primer carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Lo conocemos muy bien. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Pueden sentarse en el nombre del Señor. El tema de hoy es: Dios es manifestado en carne. Ayer estuvimos mirando acerca del anuncio de un Salvador. Vimos que este anuncio trascendió por muchos años, siglos, como 4000 años, para que se cumpliese. Y ayer mismo me hacía una pregunta: ¿por qué tanto tiempo? Un anuncio tan importante, un anuncio tan necesario para el hombre, ¿por qué tanto tiempo? Decía que Dios hubiese podido al otro día, en un par de semanas, haber cumplido ese anuncio. Pero Él desde el principio había establecido el tiempo. Él estableció el tiempo para el cumplimiento de ese anuncio de un Salvador. El anuncio que fue hecho en Génesis 3:15, cuando reunida la mujer y el hombre allí en el huerto del Edén, Él prometió que venía una simiente, un Salvador. Y la Biblia dice que así fue. Se cumplió el tiempo, según Gálatas 4:4 dice la palabra: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios es el dueño del tiempo, de las ocasiones. Gloria al Señor. Y Él lo había anunciado. Él dijo que vendría el Salvador, pero no dijo cuándo. Solamente dio un anuncio de esperanza. Veíamos que entre tanto que se cumplía el tiempo, entre tanto que se estaba anunciando la venida de ese Salvador, durante todos esos años se hiló paso a paso el proceso de esa manifestación. La manifestación de Dios no se da en un momento, en una como de sorpresa, en un instante, como que es algo que sucede inaudito en el momento. Es algo que se fue dando paso a paso, se fue hilando. Y en ese proceso veíamos que Dios envió profetas, que Dios colocó hombres en medio del pueblo para que ellos anunciaran y sembraran en el pueblo la esperanza de que vendría un Salvador. Y ellos se dieron la tarea de anunciar aquello. ¿Cómo sería inclusive? Hablaron de una virgen que concebiría y daría a luz un niño. Hablaron que Dios mismo se iba a hacer presente y muchas cosas más. Es más, se indicó hasta el lugar, Belén. Se habló de todo aquello, pero no se dijo cuándo. No había un mensaje que dijera cuándo iba a suceder aquello. Pero a la par de esos anuncios,
decía que se estaba hilando el proceso, y en el proceso hay una línea genealógica por medio de la cual se iría a manifestar el Salvador. Dijo por allá el apóstol Pablo, recordando ese acontecimiento, dijo: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Ese proceso, esa línea se va a desarrollar comenzando por aquella mujer a quien se le dijo en el huerto de que de su simiente vendría, en otras palabras, vendría un Salvador. Y comienza la línea del tiempo para el cumplimiento de aquella promesa. Nace Sed, y cuando uno lee esa genealogía en Lucas, Sed, el hijo de Adán, el reemplazo de Abel, el que ha sido asesinado por su hermano Caín, Sed viene a ser parte de esa línea, y de ahí en adelante hay reyes en esa línea del cumplimiento. Ellos tal vez no sabían que iban a ser el instrumento que iba a ser usado por el Señor. En esa línea hubo mujeres gentiles no muy bien calificadas. Estaba Tamar también estaba Rahab, Ruth la moabita. En esa línea aparece David, el rey que falló en su fidelidad. Aparece Salomón y muchos otros más. Dijo el escritor en alguna ocasión, el apóstol Pablo, dice que Dios puede hacer que de las tinieblas resplandezca la luz. Así se lo escribió él a los corintios. Y verdaderamente así es Dios. De en medio tal vez de la circunstancia más difícil, de donde no hay esperanza humanamente, el Señor puede hacer grandes cosas. Él puede manifestar, gloria al Señor, el cumplimiento de una promesa, de algo. No necesita el Señor tal vez de un escenario muy vistoso. No, Él puede hacer de lo más vil, de lo más simple. Él puede hacer que suceda el cumplimiento de su palabra. Y se cumple la palabra, a pesar de que en esa línea hay muchos personajes que uno se pregunta, pero ¿cómo es esto? Eso fue lo visto ayer un poco, pero ese no es el punto que quiero tratar hoy. Nada más quiero para que veamos a grandes rasgos todo el tiempo y las circunstancias que tuvieron que transcurrir para que Dios se manifestara. Y entonces cuando leemos el verso 1 del capítulo 1 de San Juan, encontramos un texto muy bonito. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y pasamos al verso 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y agrega Juan diciendo: y vimos su gloria, no como cualquier gloria, sino como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero el apóstol Pablo fue más allá cuando le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo: oye Timoteo, hay algo que no tiene discusión, un acontecimiento que no puede ser discutido porque es un misterio. Y escribe: indiscutiblemente grande, dice, grande es. ¿Qué es lo que es grande? El misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Piedad, misericordia. Piedad, compasión. Piedad está implícito el amor. Pero es grande, es un misterio. Es tan grande que no es fácil, no es sencillo para que el pecador lo pueda entender. Esto de la piedad de Dios
No es un tema fácil para comprenderlo. A muchos nos costó entenderlo. Tuvimos predicadores, tuvimos momentos en que hubo gente que predicó sermones, mensajes preciosos, pero no lo entendíamos, porque es un misterio. No es fácil comprender cómo es el amor de Dios. Por eso quise que cantáramos: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Y esa frase, Dios de milagros y amor, pero no es cualquier frase. Esa palabra, el amor de Dios, es insondable. No es fácil de comprenderla. En una ocasión, hay un hombre que busca al Señor. Él sabe que hay algo especial en el Señor. Él era principal entre los fariseos, era un maestro. Era un hombre que conocía las escrituras ampliamente. Este hombre, entendía muchas cosas en las escrituras, pero hubo algo que él no pudo entender. Y una noche fue al Señor, y ese relato está en San Juan 3. Fue al Señor. De entrada, maestro bueno. Entra el hombre en una conversación con el Señor, pero el Señor conoce el corazón. Al Señor no le va a asombrar la sapiencia, no lo va a asombrar las palabras, la elegancia de las palabras de aquel maestro llamado Nicodemo. Dios sabe lo que necesita Nicodemo. Y el Señor le va a explicar esto. Le va a explicar en qué consiste, por qué Él se ha hecho presente, cuál es la razón de Él estar en el escenario de la humanidad. Y se lo explica a partir del nuevo nacimiento. ¿Y usted cree que Nicodemo entiende? Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo quiere entender esto de una manera material, humanamente, de la manera más simple y más sencilla. ¿Acaso puede el hombre, después de ser viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? El Señor le dijo: no, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿No es acaso tu maestro de Israel? Oye, Nicodemo, escúchame esta: el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Parece que Nicodemo está asombrado. ¿Cómo es esto? ¿Qué es? Entonces el Señor coge a ese maestro, bueno, te lo explico de otra manera, y lo lleva al escenario de Números. La serpiente en el desierto, la que es levantada en un asta. Y le recuerda a Nicodemo esa historia cuando el pueblo estaba muriendo a causa de las mordeduras de las serpientes, del veneno inoculado. Y la solución es una serpiente que el Moisés debe labrar en bronce y colocarla en un asta muy alta, de manera que todo aquel que fuese inoculado por el veneno de la serpiente pudiese ver allí. Y entonces el efecto del veneno ahí pararía y no habría muerte. Y luego le dice: así como sucedió en esa época, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bueno que nosotros podamos entender eso, pero yo veo a ese maestro como que asombrado. ¿Qué está diciendo? Pero luego el Señor, en el verso 16, como que se detiene un momento. A ver, Nicodemo, te lo voy a explicar de esta otra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al nombre de Jesucristo. Aplauda el nombre del Señor, porque Él es experto
en explicar el tema de diversas maneras. Oye, mire el interés del Señor. A veces uno dice, no, este no entendió nada. Otro día regreso. Pero el Señor lo cogió allí, lo puso en esta escena, luego lo manda a otra escena, porque el Señor quiere que el hombre pueda entender, pueda comprender cómo es que se efectuó esa salvación tan grande. ¿Cómo puede el hombre llegar a ser salvo? ¿Cómo puede el hombre llegar a entender ese precioso tesoro de la salvación? Es que la manifestación de Dios en carne es uno de los acontecimientos más grandes que se hicieron a favor de la humanidad. No fue fácil. Para que el hombre lo entendiera, aún todavía le cuesta a mucha gente entender esto. Alguien, mientras evangelizábamos en la calle, alguien pregunta: yo quiero saber por qué tuvo que morir Jesús, el Señor, en una cruz. Si Él hizo tantas cosas buenas, ¿por qué a Él lo rechazaron? ¿Por qué tiene que morir en una cruz? Y la pregunta es muy interesante. Y hay una puerta bien abierta para entrar a explicar el evangelio a esa persona. Pero también vino a mi pensamiento esto. Aunque la pregunta es interesante, pero hay algo que antecede a aquello. ¿Por qué el Señor tuvo que hacerse semejante a los hombres para poder salvarnos? ¿Por qué el Señor tiene que hacer eso? ¿Acaso había necesidad, siendo Él Dios, siendo Él Espíritu, habitando en las alturas y en la santidad? ¿Qué necesidad tiene? ¿Por qué hacerse carne? ¿Por qué venir a morar entre los hombres? ¿Por qué vestirse como nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y el salmista en el capítulo 144 de los Salmos, el verso 3, hace, porque es una pregunta que se repite en la Biblia, y dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que en él pienses. Dios piensa en el hombre. Dios piensa en el hombre. Créalo, Dios piensa en nosotros. Y piensa en el hombre, no importa la condición. Y dice: oh, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿O qué es? Para que lo estimes. Y ayer también estaba diciendo: hay algo en el hombre para que Dios tuviese que ser hecho carne. Hay algo que atrae al Señor, que atrae la misericordia y el amor de Dios, para que Él tuviese que hacer todo ese proceso. Hay algo especial, y qué bueno que nosotros nos pudiésemos preguntar: Señor, ¿quién soy yo para que en mí pensaras? ¿No se ha preguntado, no le ha dicho usted al Señor en algún momento: yo creo que sí, Señor, ¿y quién soy yo para que hayas tenido de mí memoria? Para que hayas pensado en mí. ¿Quién soy yo para que hayas enviado a alguien a que me predicara? ¿Quién soy yo para que hayas salvado mi familia y a través de esa familia yo haya podido conocerte? ¿Quién soy yo para que hayas enviado un misionero? ¿Quién es el hombre para que el Señor se haga tanto esfuerzo, se movilice tantas cosas, para que pueda un hombre llegar a otra parte y tocar una puerta y comenzar a predicar y a presentar al Salvador? ¿Qué necesidad hay? Pero hay algo especial. Hay algo especial que Dios ha visto en nosotros. Y por allá el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo del Dios viviente? Podemos ser morada de Dios. Podemos ser morada del Espíritu Santo. Y nos ha hecho su morada. Él ha hecho de nosotros, gloria al nombre de Jesucristo, ha hecho de nosotros un lugar
para Él venir a morar. ¿Qué es el hombre? Y estaba pensando realmente esa caída que tiene el hombre en el huerto. El problema que se presenta allí no es tan simple, no es tan sencillo, no es solamente el fruto que come el hombre, sino que realmente es el pecado de la desobediencia. El pecado causó el desastre más grande. No solo afectó al ser humano, sino que afectó todo su entorno, el universo. Y entonces hay otra pregunta. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Tiene el pecado tanta fuerza? ¿Tiene el pecado tanta acción en el ser humano que fue capaz de causar no solamente el desastre moral, ético, espiritual en el hombre, sino también de causar el desastre y una crisis en el universo? La tierra queda bajo maldición. Hay situaciones que se están presentando externamente. El pecado entonces no es cualquier cosa inofensiva. El pecado es algo grave. El pecado es realmente más. Quisiéramos nosotros definir el pecado, y hay muchas definiciones importantes, interesantes, errar al blanco y otras definiciones más, pero yo diría, tal vez en esas definiciones todavía nos quedamos cortos, porque realmente el pecado ha hecho daños irreversibles en el hombre. Ha hecho daños irreversibles. Hay cosas que no se pueden reparar ya. Lo que sucedió, lo que pasó, no se puede regresar y volver a repararlo. El pecado dañó, causó desastre universal. Afectó la creación por allá. Pablo dice que la creación misma gime. El mundo hoy está preocupado, el calentamiento global y todas aquellas cosas. Todo eso, ¿en qué radica? El pecado. Y entonces podría decir en esta hora, pobre hombre, porque el hombre es el punto, es el objetivo. Si lo externo se afecta, imagínate lo que pasa en el hombre. Lo que ha causado el pecado en el ser humano, ha causado un desastre terrible social. Hoy lo estamos viendo, ha pasado los siglos y todavía se observa. El hombre, ante esa realidad, siempre se ha buscado una solución. Se inventaron las religiones, se inventaron muchas cosas buscando la solución. El hombre siente que necesita ser liberado, y por allá alguien dijo en medio de la crisis: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en medio de ese clamor apareció alguien que trae la libertad, alguien que trae la sanidad para esa situación. En medio de ese clamor del hombre apareció alguien que tiene la solución a esa pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Pero hay una respuesta. Oh, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Oh, nosotros tenemos, hermanos, conocemos ahora la respuesta a esa pregunta, a esa crisis del hombre. Porque el hombre por sí mismo no puede hacer nada. No puede. Ni siquiera allá en la antigüedad del arrepentimiento, David se arrepiente, ha pecado. Y por eso, en ese caso de David, el rey David, por eso estoy diciendo, es que el pecado causa daños irreversibles. Y David ya no es el mismo. Ya no es el mismo, aunque hay una restauración. Pero David ahora está en una situación tremenda. El pecado roba el gozo. El pecado destruye la paz. El pecado causa asombro en el hombre. David tiene que decir definitivamente: Señor, no hay sacrificios que yo los daría.
Yo pudiera sacrificar 1000 toros, 1000 bueyes. David reconoce que el pecado es algo tremendo, es algo realmente fuerte, pero por eso se anunció un Salvador. Solo alguien podía traer la situación. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios se lo había advertido al hombre desde el principio. Vea, el día que usted peque, vas a morir. No porque así el Señor lo quisiera, no porque fuera placer de Dios que el hombre entre en esa situación. No, Dios solamente estaba advirtiendo. Dios solamente estaba diciendo: usted peca y se muere, Adán. Usted peca y vienen consecuencias. Sin embargo, el corazón del hombre es muy duro. Y así, con advertencias y todo, el pecado entró y causó esos daños. Quedamos destituidos de la vida, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Dijo Job en una ocasión en el capítulo 14: el hombre nacido de mujer, escuche eso, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sabe, ellos meditaban mucho en la situación del hombre. Ellos meditaban mucho en la crisis que estaba la humanidad. Ellos meditaron todo ese tiempo, pero tenían siempre una luz. Por ejemplo, Job, en medio de sus inquietudes, ¿qué es el hombre? Job llegó a decir: el árbol puede ser cortado y parece que todo ha terminado, pero aún el del tronco salen renuevos y otra vez vuelve a crecer, pero el hombre no es nada, decía Job. Es más, la raíz se puede secar bajo la tierra, decía Job, pero si viene la lluvia, entonces vuelve a renacer y vuelve a nacer de nuevo y se levanta como copa. Pero el hombre es como la flor del campo que se seca y no vuelve más. Pero por allá, en medio de todos sus pensamientos, decía: yo sé que mi Redentor vive. Oh, ellos tenían la esperanza: hay un Redentor y existe. No es que va a existir, daban por cierto que ya estaba. Ellos sabían que había un Redentor. Y estos hombres son los que conocemos como aquellos que vivieron por la fe en aquella época y murieron en su fe, y murieron creyendo que un día con sus ojos lo verían y un día lo verán. Ellos yacen en la tumba, pero en la resurrección, cuando se levanten del polvo de la tierra, lo van a poder contemplar y lo van a adorar y van a decir verdaderamente: en este Redentor es que yo esperé durante todo el tiempo y ni la muerte pudo separarme de esta fe. La fe en este Redentor, mis hermanos, es inconmovible. Ni la tumba puede eliminar esa esperanza. Hay esperanza aún en medio de la muerte, que hay un Redentor que vive eternamente y para siempre. Todos ellos murieron en medio de estos anuncios, pero es allí, en medio de esa situación que se presenta, que se manifestó el amor de Dios. El amor de Dios. Y yo me he puesto a pensar, el amor de Dios es algo tan extraño. A veces tratamos de entenderlo, pero cuando comenzamos a introducirnos en ese mar profundo de esa bondad infinita de Dios, cuando comenzamos a navegar en ese mar profundo de la gracia de Dios, tenemos que decir: Señor, ¿por qué? ¿Cómo es que pudo amarnos tanto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se manifestó? ¿Por qué nos visitó? ¿Quiénes éramos nosotros? Tú eres santo. Hermanos, porque Dios es santo,
Dios es puro. Dijo el profeta Isaías, Dios habita en la altura y en la santidad. No estamos hablando de un Dios cualquiera, estamos hablando del eterno, del soberano, del Dios omnipotente, el que hizo los cielos y la tierra. Estamos hablando del Dios, aleluya, todopoderoso, santo, la fuente de la santidad. Gloria al nombre de Jesucristo. A veces pienso que cuando los profetas anunciaban que Dios mismo vendría, el pueblo de Israel conocía las escrituras. Y tal vez ese anuncio también era extraño. Es que el evangelio aún todavía es una locura para muchos. Es una locura. ¿Cómo es que Dios puede perdonar a un pecador? ¿Cómo puede el Señor meterse a una cárcel, a la del patio de extrema seguridad, y perdonar a ese pecador? ¿Cómo es posible? Pero sí es posible que Dios perdone al pecador. Sí es posible que Dios haga al hombre nueva criatura. En aquella época, cuando ellos anunciaban, Dios mismo vendría. Pero ¿qué va a venir Dios si Él lo llena todo? Si Él está en todas partes, Él lo cubre todo con su presencia. ¿Cómo va a venir Dios? ¿Cómo va a decir Isaías? Dios mismo vendrá y os salvará. ¿De dónde va a venir? ¿Dónde está su morada? Si el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Es un anuncio extraño. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Pero esto solo se le ocurre a nuestro Dios que es grande. Él solo tiene el plan que nosotros, que los seres humanos no pueden comprender. ¿Cómo es ese plan? Gloria al nombre de Jesucristo. Que Dios pueda, que Dios venga y se introduzca entre la raza humana. Un Dios tan santo, tan puro, inmaculado. ¿Cómo puede suceder eso? Hace unos años, cuando nos desplazábamos a una asamblea nacional de pastores, un grupo de pastores íbamos con las esposas y le pedimos el favor a alguien que nos ayudara a conseguir un lugar, un hotel para poder quedarnos allí. Llegamos 11, 12 de la noche, muy avanzada la noche. Llegamos a ese lugar y entramos. Ese lugar era terrible. Realmente el olor y todo ese ambiente que allí se sentía no era un hotel. No pasó sino como media hora y ya estábamos en la calle con las maletas, llamando al hermano. No, hermano, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo nos va a buscar este lugar? Necesitamos que nos ubique un hotel. No importa, hermano, que se demore un poco, pero pero aquí no nos podemos quedar. Y uno se pone a pensar, siendo nosotros mismos. Eso sucedió hace muchos años. Y siendo nosotros mismos, hombres, seres humanos, que eso podría ser entre nosotros, bueno, normal, porque estamos en medio de la humanidad y todo aquello. Pero no pudimos estar allí. Pero Dios, que es tan grande, oiga, Dios que es bueno, Dios que es santo, Dios que es puro, gloria a Dios, no le importó eso. Él se metió en medio de este mundo que no era santo, de este mundo que no ofrecía la mejor plataforma, el mejor panorama para una santidad tan excelsa como la de Dios. Pero ahí es donde Dios se introduce. Él no salvó al hombre a la distancia. Él no obró desde allá. Él no escogió un ángel y entonces lo revistió y lo invistió para que viniese. Él mismo, gloria al Señor, tomó la decisión de hacerse carne, de hacerse semejante a nosotros los hombres. Alábelo a Él en esta hora, gloria al Señor. Es por eso que Él merece este aplauso. Es por eso que Él merece la alabanza de su pueblo. Oh, aleluya. Oh, gloria
Gloria a Dios. Dijo el escritor, no estimó el ser Dios como cosa a que aferrarse. Él se hubiera podido aferrar, es que yo soy Dios. Ese pobre hombre, ese humano está perdido. Se le ocurre, cómo se le ocurre no tomar en cuenta mis indicaciones, que se pierda? Pero Dios no es así. Hay algo que lo conmueve a él por la raza humana. Hay algo que lo mueve a él. Y entonces él miró sobre los hombres para ver si había alguien que hiciera lo bueno. Alguien que pudiese hacer vallado y colocarse allí a favor del hombre, pero no encontró ninguno. Así que el Señor se diseñó ese plan y no estimó el ser Dios como cosa a que aferrarse. Dice la escritura en Filipenses el capítulo 2, el verso 5 en adelante. Gloria al Señor. Sino que se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo, porque él nunca fue un siervo, él es el Señor. Y por eso él toma forma de siervo. Por eso se hizo siervo, porque él es el Señor. Tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. Estuvo en la condición de hombre. Aleluya. Esto no fue fácil entenderlo. Y es más, hoy mucha gente no lo puede entender. Les cuesta entender esa gran verdad. Les cuesta entender este evangelio. Les cuesta entender que Dios mismo, siendo espíritu invisible, omnipresente, que está en todas partes, siendo santo, les cuesta entender que Él se hizo carne. Pero ahí está manifestado el amor de Dios. Se hizo como usted, se hizo como yo. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso es que esa expresión de tal manera, una manera que no ha podido ser entendida por muchos. Grande es el misterio de la piedad. Ha sido un misterio. Muchos han pensado que Dios envió a otro, que había otro en la eternidad, pero Él advirtió por medio de los profetas: ni antes de mí ni después de mí ha habido ni habrá otro Dios. Yo mismo, dice el Señor, yo mismo iré y lo salvaré. Alabe el nombre de Jesucristo. Alabe el nombre de Jesús. Alabe el nombre de Jesús. Alabe ese nombre que es sobre todo nombre. Él mismo y no otro. Él mismo. Yo mismo iré y lo salvaré. Y llegó el momento, llegó el cumplimiento. ¿Cómo se hizo esa manifestación? No, Él no llegó saltándose alguna condición humana. Él toma toda condición humana. Y entonces se introduce en el vientre de una jovencita. Y comienza sencillamente por un embrión, o antes que eso, pero se va desarrollando en ella una criatura. Ella no entiende. Ella no comprende lo que está pasando. Un ángel se lo explica y ella está asombrada. Pero el ángel le dice: es que lo que hay en tu vientre es un santo ser y será llamado Hijo del Altísimo. Lo que hay en ti engendrado del Espíritu Santo es. Gloria al nombre de Jesucristo. Y ahí comienza a desarrollarse ese embrión, el feto común y corriente, envuelto en una bolsa con líquido amniótico. Todo un desarrollo completo, común y corriente. A ella le fue creciendo la barriguita. Y entonces José está preocupado. ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando con mi amada? ¿Qué es esto? Él nunca la había conocido, pero está sucediendo algo y él dice: mejor me voy por aquí que más derecho. Pero cuando él estaba empacando maletas, entonces esa noche se le apareció un ángel y le dijo: oye, no temas recibir a María por tu mujer. Sabe José, lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Gloria al nombre de Jesucristo. Es que estaba sucediendo algo fuera de lo normal, fuera de lo común, algo sobrenatural. La manifestación de Dios en carne es sobrenatural. Amén.
Hay gente que se ha dedicado a estudiar, a hacer carreras, aleluya, para saber y conocer esto. Hay grandes teólogos que se han levantado buscando encontrar respuesta a esto. Pero este es el milagro más grande que sucedió en la humanidad. Esto solamente es un misterio. Alabado el nombre de Jesús. Esto es lo que el Señor hace por amor de la raza humana. Ahí está el Salvador. Aleluya, los niños que están frente a él. Hay una mujer embarazada, aleluya, Elizabeth, y cuando se acerca a María, gloria a Dios, hay una conexión allí también, porque allí hay poder. En ese vientre se estaba desarrollando el proceso del anuncio, se estaba desarrollando la manifestación de Dios en carne. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios estaba metiéndose entre los hombres. Aleluya. Llegó el momento del alumbramiento y entonces nace el Salvador. María en silencio. José, ¿qué decir de José también? Ellos, parece que, a mí me parece verlos a ellos como que no hay palabras, como que bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede suceder esto? Por eso José no la conoció. Dice la Biblia que no conoció a María hasta cuando diera a luz. José entendió que lo que había en ella realmente era algo más que especial. Sí, Sansón fue especial, Isaac fue especial, hubieron niños que fueron especiales, pero este es más grande. Este niño es diferente. Este niño, aleluya, tiene un poder inmenso. Este niño conmovió los cielos y la tierra. Lo mirábamos ayer. Este niño movió reinos. Este niño ya desde niño conmovió reinos, hizo temblar reinos siendo niño. Desesperó a un guerrero llamado Héroes. Héroes está desesperado. Es que este niño es Dios mismo manifestado en carne. No es un diosecito, Él es Dios. Alábelo, alábelo. Él es Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Aleluya. Los ángeles lo reconocieron. Los ángeles lo distinguieron. Los ángeles sabían quién era. Lo adoraron los ángeles. Los ángeles, vea, ellos no adoran a otra. Ellos no se van a postrar y ellos no van a adorar a nadie más, solo a Dios. Pero a este niño lo adoraron porque ellos supieron que Él era Dios. Amén. Yo no puedo creer que los ángeles, aleluya, los ángeles del Señor se atrevan a adorar a otro ser diferente a Dios. Los ángeles lo adoran solo a Él. Alabado el nombre de Jesucristo. Alabado el nombre de Jesús. Qué manifestación esta. Qué maravilla de manifestación. Será llamado Hijo del Altísimo. No otro, sino por las circunstancias en que está haciendo su introducción en la humanidad. Por eso es llamado Hijo. Por esa circunstancia en que se está presentando. La gente se confunde con eso, pero nosotros podemos decir: solo hay un Dios, solo hay uno, y que se haya manifestado como Él quiera, pero sigue siendo Dios. Que se haya vestido como hombre, pero sigue siendo Dios para nosotros. ¿Sí o no? Usted lo puede ver durmiendo en la barca, no importa, pero Él es mi Dios. Aleluya. Así lo vemos colgado en esa cruz diciendo: Elí, Elí, lama sabacthani. Pero Él es Dios para nosotros. Nosotros no tenemos problema con eso. Aleluya. Lo podemos ver cansado, pero Él es Dios. ¿Cuántos lo creen? Él sigue siendo Dios para nosotros. Pero en aquel tiempo,
Cuando él llegó su momento, alabanzas a Jesús, y comienza a desarrollar su ministerio, dice la palabra del Señor que la gente se preguntaba: ¿y quién es este? Los discípulos mismos en la barca, cuando él se levanta y reprende la tempestad y esas olas del mar que querían hundir la barca, y él se levanta y reprende, los discípulos se preguntan: ¿quién es este que aún el mar le obedece? Es que él es Dios. Él es Dios manifestado en carne. Entonces le llevaron enfermos y él los sanó. Amén. Le llevaron muertos y él los resucitó. Le llevaron leprosos y él los limpió. Gloria al Señor. Pero ¿quién es este que aún el mar le obedece? ¿Quién es este? Le llevaron paralíticos. No solo los levantó, también les perdonó sus pecados. Y este tiene potestad para perdonar pecados, se preguntaba la gente. Y el Señor le decía: bueno, ¿qué es más fácil? Decirle a este paralítico: levanta, toma tu lecho, anda. O perdonar sus pecados. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo: levántate. Y yo quiero decirle en esta hora: Él es Dios que está presente entre los hombres, haciendo milagros, haciendo señales y prodigios. Gloria a Dios. Y la gente, gloria a Dios, todavía se preguntaron. Había un muerto de 4 días, ya olía mal. Ya ni siquiera su hermana Marta quería permitir que destaparan la tumba. Señor, tiene 4 días. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quiten la piedra. Y quitaron la piedra y está parado frente a la tumba. Él está llorando. La Biblia dice que él lloró. Pero nosotros no tenemos problema con eso, porque él se hizo como nosotros también. Gloria a Dios. No hay problema que él haya llorado. Él es Dios. Aleluya. Y parado frente a la tumba, entonces gritó: Lázaro, ven fuera. Y esa voz poderosa se metió entre esa cueva, en la oscuridad de esa cueva, aleluya, y retumbó lo profundo de esa tumba allá. Y ese muerto que estaba allí, ya en estado de descomposición, comienza a sufrir una transformación interna. Es que es la voz del Creador, es la voz de Dios la que ha entrado en la oscuridad de esa tumba. Y esas células que se habían muerto, aleluya, todo ese cuerpo que estaba en descomposición, otra vez comienza a moverse ese corazón, aleluya, comienza otra vez a restaurarse y a palpitar los pulmones, gloria al nombre de Jesucristo, todo su cuerpo. Y lo que están viendo es que viene caminando alguien en medio de la oscuridad. Hay una silueta y va apareciendo esa silueta. Es Lázaro que se va dirigiendo hacia afuera, gloria al nombre de Jesucristo. Y la gente está asombrada. ¿Qué poder es este? No, es que es el mismo poder de Dios. No es otro, es Dios mismo parado frente a esa tumba. Es Dios hecho carne. ¿Cómo no creer que Él es el Salvador si la muerte a Él le obedece? Es que la muerte tuvo que obedecerle. Llevaban a la hija, al hijo de la viuda de Naín. Ya iban rumbo al cementerio. Allá iba, y la mujer, pobre mujer, iba llorando, desesperanzada. Pero en el camino está Jesús. Y Él hace detener la turba, la gente. Y entonces se acerca al féretro, lo toca, le ordena que se levante. Y al instante ese hombre se levantó. El espíritu de vida entró en él. La muerte sale corriendo. Y entonces el joven está parado frente a la mamá. El Señor se lo entregó porque Él es Dios sobre todas las cosas. Él dijo: muerte, yo seré tu muerte. Él es la muerte de la muerte.
Él es el que tiene toda potestad. Él es el que resucitó y dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios sobre todas las cosas. En medio de la angustia, Jairo va a buscarlo porque su hija está enferma, porque su hija tiene una enfermedad de muerte. Jesús se dirige hacia la casa de Jairo. Alguien va al encuentro y le dice: no moleste más al maestro, la muchacha acaba de morir. Pero el Señor le da palabras de esperanza. Solo lo puede hacer Él. Y cuando entra a la casa donde ya estaban celebrando el funeral, cuando entra el Señor a esa pieza, a ese cuarto, la muerte sale huyendo de ese cuarto, porque la vida ha ingresado. Él es la resurrección y la vida misma. Le colocaron 5 panes para que le diera de comer a 5,000 hombres, una multitud de 5,000. Pero no hay problema, Él es Dios. Él los multiplicó y antes sobró comida para todos, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Alabe el nombre de Jesucristo. Alabe el nombre de Jesús. Aleluya. Alabe ese nombre que es sobre todo nombre. Para terminar, estaba Juan todo preocupado, Juan el Bautista, en la cárcel. Después que Juan en una ocasión proclamó y sintió un impacto en su espíritu, que tuvo que decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En medio de eso, pero pasado el tiempo, Juan está en la cárcel. Y por allá le dice a uno de sus discípulos: muchachos, yo quiero que vayan y lo busquen a Él. Yo quiero que le pregunten a Él si Él es el Cristo, si Él es el que había de venir, si Él es el del anuncio aquel, si Él es de quien hablaron los profetas. Por favor, vayan, búsquenlo en donde sea y pregúntenle. Se van los muchachos y por allá lo encuentran. Y entonces buscan un espacio. Señor, por acá nuestro maestro Juan le ha mandado a decir que por favor le diga si tú eres el Cristo o hay que esperar a otro. Y el Señor se queda observándolos y no les dice directamente: yo soy el Cristo. Solamente les recuerda las palabras del profeta Isaías. Cuando Isaías decía: decídalos de corazón apocado, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los sordos oirán, les dice el Señor. Dile a Juan: los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos son levantados, los muertos son resucitados, a los pobres les es anunciado el evangelio. Dígale solamente eso, que Él sabe que es eso, y eso es suficiente. Claro que sí. Es que, Señor, aleluya, Él es Dios. Él no tuvo necesidad de pararse y decir: yo soy Dios hecho carne. No, sencillamente Él con todas sus acciones le estaba demostrando a la gente, aleluya, que Él es el Cristo. No fue fácil. Muchos no le creyeron. Muchos llegaron inclusive a decir: usted echa demonios por Belcebú mismo. Lo acusaron, le hicieron calumnias a Él. Pero otros fueron capaces de decirle a Él: Señor, ¿sabe una cosa que pienso de ti? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ellos el Señor le dijo en una ocasión: bienaventurado eres, Pedro. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, a nosotros no nos reveló, aleluya, tal vez la teoría no nos ha revelado que Jesucristo es Dios. Esto ha venido de parte del Señor y lo llevamos en el corazón. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, lo proclamamos, lo decimos con libertad, lo proclamamos donde sea. Jesucristo es Dios.
lo cantamos. Jesucristo es Dios. Dios mismo. ¿Sí o no? Dios mismo. Lo podemos sentir en nuestro corazón. Es que no hay duda alguna. No hay duda alguna. Podemos pararnos frente a alguien y nos pueden discutir lo que sea. Nos pueden juzgar como sea. Pero es imposible. Aleluya. Tenemos que decir Jesucristo es Dios. Porque lo sentimos aquí adentro. Porque lo sentimos dentro de nuestro ser. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Colóquese de pie en el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. No hay duda alguna. Nos podrán llamar locos. Nos podrán decir: ¿cómo pueden ustedes amar a un ser? ¿Cómo pueden ustedes amar a alguien a quien no ven? ¿Cómo pueden adorar algo que no ven? Díganos lo que quieran, pero lo llevamos aquí adentro. Lo sentimos. Él es nuestro punto de referencia. Amén. Él es nuestro punto de referencia. Nos arrodillamos donde sea y comenzamos a sentirlo a Él. En las horas que sea, en la mañana, en la madrugada. Y Él está ahí presente. ¿Cómo no decir que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna? Si estuviésemos equivocados, seguramente seríamos, aleluya, una iglesia fría. Una iglesia que no siente. Una iglesia solamente limitada, aleluya, a que la presencia del Señor se ha de sentir solo en un lugar. Pero no es así. A Él lo sentimos donde quiera que esté. Él está con nosotros porque Él lo prometió. Él dijo: yo estoy con vosotros. Él no dijo: yo estaré. Él dijo: yo estoy, tiempo presente indefinido. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no solo está en este recinto. Él está en nuestra casa. Él está en nuestro trabajo. Él está en todas partes. Sencillamente por algo, porque hemos creído que Él es Dios hecho carne. Amén. Ve, hermano, sencillo. Él le dijo a unos hombres: ¿sabe, señores? Hay un problema muy grave, les dice. Si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero no pasa eso con nosotros. Creemos que Él es el gran yo soy. Y tenemos vida por esa fe que tenemos en Él. Hay alguien que quiera en esta hora decirle al Señor: gracias por haberme revelado esta salvación tan grande. Alguien en esta noche siente y cree que el Señor ha sido bueno con usted, que le ha enseñado en toda su vida en Cristo que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo le invito a que se levante su mano donde esté y le dé gracias al Señor. Que le dé gracias a Dios porque Él, aleluya, se ha revelado a su vida. Se ha mostrado en su vida. Si hay algún amigo en este lugar, yo quiero invitarlo para que pruebe quién es Él, para que disfrute lo que es el Señor. Yo quiero invitar en esta noche un amigo, aleluya, que se dé ese gusto de conocerle a Él, de conocerle a Él, el verdadero Dios y la vida eterna. Levante su voz al cielo y dígale: Señor, gracias. Dígale: Señor, gracias. Señor, muchos no lo han entendido, dígale, pero tú me has dado a entender este misterio tan grande. Fuiste manifestado en carne, fuiste justificado en el Espíritu, fuiste visto de los ángeles, fuiste predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero como eso, Señor, no se quedó allí. Has venido en espíritu para morar dentro de nosotros y para confirmarnos más en esta fe. No sé en esta hora si usted quiera darle ahora a Él un aplauso fuerte de agradecimiento a Él.
Si le quiere agradecer a Él, oh, por esa bondad tan infinita.